Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 1. Punto de vista de tercera persona. Una mujer con cabello largo y castaño fue vista caminando por un largo pasillo con puertas a ambos lados. Cuando llegó al final del pasillo, terminó frente a una gran puerta blanca, más grande que las que había pasado. La puerta estaba cubierta de calcomanías con señales de precaución e imágenes relacionadas con la ciencia. Tony, llamó la mujer, tocando la puerta. Tony querido, es hora de despertar. Al no escuchar respuesta, la mujer suspiró antes de girar el pomo de la puerta. Cuando entró en la habitación, dejó escapar otro gran suspiro. Había un niño pequeño, de unos 4 años, tirado en la cama, enterrado en libros. No pudo evitar masajearse la frente ante la vista, una imagen que se había vuelto demasiado común. Recordó la primera vez que lo vio. Pensó que su bebé había muerto. Fue hacia la cama grande y comenzó a apartar todos los libros. Ahora había un solo libro grande sobre la cara del niño mientras roncaba profundamente. La mujer apartó el libro de su rostro y sacudió al niño para despertarlo. Tony, despierta, es hora de lavarte y bajar a desayunar. El niño se despertó y se frotó los ojos. Buenos días, mamá. Bajaré en un minuto. La madre asintió y comenzó a irse, pero cuando se iba, se volvió hacia Tony. Asegúrate de limpiar todo. También vio cómo Tony levantaba los pulgares mientras se estiraba, así que finalmente se fue. Tony dejó escapar un suspiro mientras se recostaba en la cama y miraba hacia el techo alto. Han pasado 4 años desde que reencarné como Anthony Stark en este mundo loco, pensó para sí mismo antes de escuchar que la puerta se abría una vez más. Oh, y Tony, feliz cumpleaños, dijo la madre con una gran sonrisa. Gracias, mamá. Tony le devolvió la sonrisa mientras la madre cerraba la puerta. Incluso los nombres de mis nuevos padres son los mismos que los del Tony Stark original. El nombre de mi madre es Maria Stark, mientras que el de mi padre es Howard Stark. Tony se levantó y caminó hacia el baño más cercano. Cuando entró, vio a las sirvientas con sus uniformes habituales esperándolo con toallas en la mano. Cuando las vio, no pudo evitar suspirar. ¿Ustedes se quedan aquí y esperan a que yo llegue todos los días? Una de las sirvientas, que tenía el cabello azul con puntas rosadas, se rió. Por supuesto que no, joven amo. Ya estamos al tanto de su rutina matutina. Tony solo sonrió mientras extendía los brazos y cerraba los ojos. Vamos, hermosas sirvientas. Llévenme. Las escuchó reírse entre dientes mientras le quitaban la ropa antes de llevarlo al baño y bañarlo. Al principio, estaba un poco aprensivo cuando lo bañaron, pero después de un tiempo, se acostumbró. Señorita Lucky, burbujas por favor, le pidió Tony a la sirvienta de cabello azul. Por supuesto, joven amo, dijo la criada antes de poner su mano en el agua. Las burbujas comenzaron a escapar de sus manos. ¿Estás emocionado, joven amo? Preguntó la criada mientras las burbujas comenzaban a llenar la bañera. ¿Por qué? Si estás hablando de mi cumpleaños, en realidad no, ya que eso significa que tendré que ir a la escuela. La criada se burló juguetonamente de su respuesta. No, joven amo, estoy hablando de obtener tu don. Ahora tienes 4 años, lo que significa que tu don se desarrollará durante este tiempo. Oh, eso. No tengo grandes expectativas para eso. Tony se encogió de hombros. La criada estaba lavando su cabello mientras Tony comenzaba a jugar con las burbujas. Después, sacaron a Tony de la bañera y lo secaron. Luego lo llevaron de regreso a su habitación envuelto en una toalla. Sabes, al principio esto fue realmente vergonzoso, pero ahora que me he acostumbrado, no creo que pueda vivir sin eso. Estoy viviendo como un rey en este mundo. Pensó Tony felizmente. Cuando llevaron a Tony a su habitación, comenzaron a vestirlo con un lindo trajecito con una pajarita roja y su cabello estaba peinado hacia atrás. Antes de mi reencarnación, yo era solo un huérfano pobre y sin dinero que hacía lo que podía para sobrevivir. Ahora que he probado lo que realmente es la riqueza, no quiero renunciar a ella, pensó Tony mientras ordenaba a las criadas que devolvieran todos sus libros a su biblioteca. Cuando bajó las escaleras, encontró a su padre, Howard Stark, con su madre, Maria Stark, esperándolo con un gran pastel y pancartas celebrando su cumpleaños. Howard sonrió al ver a Tony. Mira quién es, si no es el cumpleañero padre querido, dijo Tony en tono burlón. Todos se sentaron y comenzaron a comer una comida abundante, con grandes sonrisas en los rostros de todos. Entonces Tony, dime, ¿qué quieres? Preguntó Howard mientras se limpiaba la boca con una servilleta. ¿Sabes lo que quiero, papá? Respondió Tony. ¿De verdad quieres ir a explorar Stark Industries, eh? Howard suspiró.
Lo he dicho una vez y lo diré de nuevo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, repetía Tony con las manos en posición de oración. ¿Por qué quieres ir allí en primer lugar? Preguntó Howard. Por supuesto, por el reactor ARC, ¿por qué más? Dijo Tony con un brillo de emoción en sus ojos. Howard sonrió ante la emoción de Tony. Muy bien, Tony, tú ganas. Iremos a Stark Industries, sí. Gritó Tony y dio un puñetazo al aire. Howard sonrió. El solo hecho de explorar Stark Industries no se siente como un regalo de cumpleaños por sí solo, así que puedes pedir una cosa más. ¿En serio? Preguntó Tony sorprendido. Howard respondió asintiendo. Entonces quiero mi propio laboratorio personal. ¿Para qué? Preguntó Howard confundido. Para experimentar con cosas, obviamente. Howard tenía una cara seria cuando dijo. No voy a dejar que un niño de 4 años esté en un laboratorio sin supervisión. Puedes hacer que Jarvis me supervise si quieres. No voy a dejar que mi mayordomo te supervise las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Tony, solo para que puedas jugar. ¿Jugar? ¿Quién dijo que iba a estar jugando? Necesito comenzar a ponerme manos a la obra con inventos para poder hacer pruebas y errores. De lo contrario, nunca podré esperar mejorar o hacer realidad las ideas que tengo en mi cabeza, dijo Tony en un tono serio. Jarvis, que estaba de pie detrás de Howard con las manos detrás de la espalda, le sonrió a Tony. No me importa supervisar al joven maestro. De hecho, creo que puede que tenga razón. Para aprender, uno debe ensuciarse las manos, dijo mientras le guiñaba el ojo a Tony. Howard miró a Tony, que lo miraba con expectación, y luego a Jarvis. Muy bien, pero si algo le pasa al muchacho, Jarvis, prepárate para afrontar las consecuencias. Jarvis se puso una mano sobre el corazón. Lo vigilaré como un halcón. No tienes de qué preocuparte. Howard asintió antes de que todos cortaran el pastel y comieran un trozo. Jarvis, por favor ve y prepara el auto, ordenó Howard. Jarvis asintió y siguió su camino. Howard luego se volvió hacia Tony. ¿Tienes todo lo que necesitas, Tony? Tony asintió con entusiasmo. Howard se limpió la boca una vez más con una servilleta mientras se levantaba. Muy bien, vámonos. María pronto lo siguió y tomó la mano de Tony mientras lo conducía hacia donde estaba estacionado Jarvis con el auto. Tony miró por la ventanilla del coche y, a lo lejos, vio el imponente edificio de Stark Industries. Tony estaba sentado junto a su madre en la limusina mientras su padre se sentaba delante de ellos. Entonces, dime Tony, ¿recuerdas lo que hace Stark Industries? Tony asintió con la cabeza. Es un fabricante de armas para héroes, pero no solo construyen armas. Construyen disfraces y otros dispositivos avanzados para héroes. Es uno de los principales fabricantes del mundo, que se extiende a varios estados, y el más grande, o en otras palabras, la sede principal, está aquí en los Estados Unidos. Howard sonrió mientras asentía. Sí, nuestra empresa ayuda a los héroes de todo el mundo con su tecnología, manteniendo la paz y ayudando a los necesitados. Howard luego se acercó y comenzó a acariciar la cabeza de Tony. Y uno de estos días, serás tú quien la lidere. Quién sabe, tal vez incluso la hagas mejor. Tony solo asintió mientras seguía mirando hacia el edificio que se acercaba cada vez más. Pronto llegaron, y cuando lo hicieron, Jarvis se acercó y les abrió la puerta. Gracias, Jarvis, dijo Tony mientras miraba a su alrededor. Vio gente disfrazada entrando y saliendo de la entrada principal. Algunos ni siquiera eran humanos. Uno tenía el cuerpo y la cabeza de un toro sin un cuerno, y otro tenía la cabeza de un cubo de Rubik. Un hombre y una mujer vestidos de negro aparecieron detrás de ellos. Tenían los típicos trajes de guardaespaldas con gafas y auriculares, sus rostros permanecían estoicos. La mujer tenía el pelo corto y rubio y rizado, mientras que el hombre tenía los cuernos de un carnero curvados hacia abajo. Entonces, tenemos guardaespaldas, eso es muy enfermizo, dijo Tony, mirándolos a los dos antes de guiñarle un ojo a la mujer, que lo miró de forma extraña. Sí lo hacemos. La mayoría de los héroes del mundo dependen de nosotros para que les proporcionemos el equipo que necesitan, por lo que estamos en el radar de muchos villanos por eso. Tony asintió y así comenzó su recorrido por Stark Industries. Vio a muchas personas con batas de laboratorio hablando entre sí, mostrándose tabletas mientras discutían la información que se les presentaba. Howard le mostró a Tony donde la gente probaba armas en disfraces, haciendo que algunos de ellos fueran a prueba de balas y otros incluso a prueba de fuego. Luego le mostró dónde se fabricaban y probaban las armas. Tony los vio probando un láser que quemaba capa tras capa de metal.
También construyeron vehículos y otras máquinas. Al final, Tony estaba cansado de caminar tanto. Cuando estaban en el ascensor, Howard le sonrió. ¿Y ahora, lo que más has estado esperando? Howard sacó algunas llaves y las insertó en el panel del ascensor, desbloqueando un piso completamente nuevo. Mientras lo hacía, comenzaron a bajar más allá del vestíbulo, más bajo tierra. La puerta del ascensor se abrió y vio a unos científicos trabajando alrededor de una gran máquina en el centro de la sala. La máquina tenía forma de cilindro ancho con vidrio transparente, lo que proporcionaba una vista directa de lo que había dentro. Una mancha azul se movía en círculos, acumulando energía que alimentaba todo el edificio. Así que ese es el reactor ARC, dijo Tony asombrado. Parece que estás realmente fascinado por esto, Tony, dijo Howard con una sonrisa. Tony asintió mientras avanzaban. ¿Por qué es tan grande? Howard dejó escapar un suspiro. Buena pregunta, Tony, muy buena pregunta. He intentado miniaturizar el reactor ARC antes, pero siempre ha fracasado. Lo voy a hacer, dijo Tony, mientras su mano agarraba inconscientemente la mano de su madre. Howard miró a Tony con sorpresa y diversión, pero luego vio su expresión seria y como sus ojos nunca dejaban el reactor ARC. En lugar de estar divertido, Howard sonrió y le hizo un gesto de aprobación a Tony. Le revolvió el cabello. Si yo no puedo lograrlo, entonces es tu trabajo terminarlo. El reactor ARC es y será nuestro mayor legado. Eres inteligente, Tony, más inteligente de lo que yo era a tu edad. Por Dios, tienes 4 años y en lugar de jugar con juguetes, pasas tus días estudiando. Así que si alguien puede hacerlo, eres tú. Howard luego continuó explicando cómo funcionaba el reactor ARC. El reactor ARC opera según el principio de producción de energía limpia y prácticamente ilimitada. En esencia, es un reactor de fusión, similar al Sol pero a una escala mucho menor. La mancha azul que ves es plasma, un estado de la materia donde los gases se sobrecalientan hasta el punto en que los átomos se dividen en iones y electrones. Este plasma está contenido dentro de un campo magnético, girando rápidamente para generar enormes cantidades de energía. El cilindro de vidrio nos permite observar el plasma, asegurando que todo funcione correctamente. La energía creada se aprovecha a través de una serie de bobinas electromagnéticas, que convierten la energía en electricidad que alimenta todo el edificio. El brillo azul es en realidad la luz emitida por el plasma y la energía que libera. Los científicos y guardaespaldas miraron a Howard con extrañeza cuando lo vieron explicárselo a un niño de 4 años, que asintió con la cabeza como si hubiera entendido. Howard comenzó a presentar a todos a Tony, que seguía mirando el reactor ARC con una intensidad ardiente. Saludó a medias, sin prestar atención a sus nombres. Después de que todo estuvo listo, comenzaron a irse. Entonces, cariño, ¿te divertiste? Preguntó María, sosteniendo su mano. Tony asintió. Fue todo muy interesante. Me motivó a comenzar a inventar cosas por mi cuenta. María se rió mientras le revolvía el cabello. Tony miró a su padre. Entonces, viejo, ¿cuánto tiempo te llevará convertirme en mi labrador? Howard reflexionó sobre la pregunta. Como máximo, 1 semana. Al oír esto, Tony suspiró. ¿1 semana entera? ¿Acaso me amas? Exageró. Normalmente lleva 1 mes, ¿sabes? Podemos hacerlo así si quieres quejarte. Sabes que, 1 semana suena muy razonable. Sé que soy tu favorito, papá, pero no tienes que malcriarme tanto, dijo Tony, silbando a un lado. María se cubrió la boca y soltó una risita, mientras Howard sacudía la cabeza divertido. Howard se volvió hacia María. Puedes llevarlo a casa ahora. Ahora que estoy aquí, me ocuparé de algunas cosas antes de irme a casa. María asintió mientras los dos se besaban antes de irse por caminos separados. Llegaron de regreso a la limusina y María le ordenó a Jarvis que los llevara a casa ya que su esposo todavía tenía trabajo que hacer. A medida que avanzaba el viaje, Tony empezó a cansarse de tanto caminar y explorar, así que se quedó dormido en el regazo de su madre. Jarvis, conduce despacio. Tony acaba de quedarse dormido. Dejémoslo descansar un rato, dijo María, apartando el cabello de la cara de Tony. Luego, la limusina aminoró la marcha y Tony se quedó profundamente dormido. Lamento decirlo, señor y señora Stark, pero su hijo no tiene ningún don, dijo el doctor. Howard y María Stark intercambiaron miradas de incredulidad. María se cubrió la boca con sorpresa. ¡Qué sorpresa!, dijo Tony sarcásticamente, poniendo los ojos en blanco mientras se sentaba entre ellos. El doctor miró a Tony con sorpresa, esperando que el niño comenzara a llorar, como la mayoría de los niños hacían al escuchar que no desarrollarían ningún don. ¿Esperabas esto, Tony?
Preguntó Howard, con la voz teñida de preocupación. Un poco, sí. Quiero decir, ya he sido bendecido con tanto. Si me dieran más, sería el hijo favorito de Dios o algo así, respondió Tony. Todos lo miraron confundidos, lo que hizo que volviera a poner los ojos en blanco. Vamos, soy el chico más lindo del mundo, lo que significa que soy increíblemente atractivo, soy muy rico y si la gente dice que el dinero no puede comprar la felicidad, significa que son demasiado pobres para saberlo. Tengo buenos padres y, por no mencionar el don más asombroso que tengo, esto. Tony señaló su cabeza. María y Howard comenzaron a sonreír, entendiendo su punto. Su genio era un superpoder en sí mismo. Señor y señora Stark, me temo que su hijo está sufriendo una crisis nerviosa y está usando el narcisismo para sobrellevarlo, dijo el doctor. No estoy sufriendo una crisis nerviosa, charlatán, dijo Tony, mirando al doctor con enojo. De todos modos, ahora que esto terminó, ¿podemos irnos a casa? Ustedes dos me alejaron de mi investigación. El tiempo es un recurso precioso, gente. Aplaudió para enfatizar. Espera, hay una razón por la que no tienes ningún don, empezó a decir el doctor, pero Tony le hizo un gesto para que se fuera y se puso de pie. Sí, ya dije por qué. Cuando Dios me estaba creando, se quedó sin ranuras para beneficios y no pudo agregar ningún don. Entonces, ¿podemos irnos ahora? Preguntó a sus padres. Howard y María se rieron entre dientes ante la actitud de Tony y la expresión de sorpresa en el rostro del doctor. Sí, podemos irnos ahora, dijo Howard, poniéndose de pie y estrechando la mano del doctor en señal de despedida. Cuando llegaron de regreso a su limusina, María todavía miraba a Tony con preocupación. Tony, ¿estás seguro de que estás bien? Tony sonrió con picardía. Luego, notando sus miradas, cambió rápidamente su expresión y fingió llorar. ¿Qué voy a hacer? No tengo ningún don. La única forma de hacerme sentir mejor es si me compras más cosas para mi laboratorio. Echó un vistazo entre sus dedos para ver sus reacciones. Lo miraron con cara seria. No tengo ningún don. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Mi vida no tiene sentido sin un don. Tony continuó con su actuación exagerada. Howard suspiró. Está bien, Tony, lo entendemos. Te conseguiremos más cosas para tu laboratorio. ¿Sí? Tony levantó el puño triunfante. Al ver que sus padres todavía lo miraban con seriedad, se secó las comisuras de los ojos. Quiero decir, Sniff, gracias, ustedes son los mejores. No tardaron mucho en llegar a casa. Tan pronto como lo hicieron, Tony corrió hacia su laboratorio. Había pasado un año desde que lo crearon y se había convertido en su santuario. Tony se sentó en una silla de cuero frente a un gran monitor, sus pequeños dedos volando sobre el teclado. Creo que un año entero es tiempo suficiente. Es hora de nacer, viernes. Hagamos una última comprobación y agreguemos la última parte del código. Tony estaba sentado en su elegante laboratorio con paredes de vidrio, rodeado de una serie de monitores que mostraban secuencias de código y esquemas intrincados. Sus dedos bailaban sobre el teclado con una mezcla de urgencia y precisión, el zumbido de los servidores proporcionaba un fondo rítmico a su trabajo. La habitación estaba tenuemente iluminada, salvo por el brillo de las pantallas. Se reclinó en su silla y se tomó un momento para examinar su progreso. En el monitor más grande, las líneas de algoritmos complejos se desplazaban rápidamente, cada una de ellas un testimonio de semanas de intenso trabajo. Su creación, una IA avanzada diseñada para ayudarlo en sus innumerables proyectos, estaba casi completa. Los ojos de Tony parpadearon con una mezcla de emoción y determinación mientras se preparaba para finalizar su obra maestra. Hagamos una última comprobación y agreguemos la última parte del código, dijo Tony, con voz firme pero teñida de anticipación. Escribió una serie de comandos, iniciando un diagnóstico exhaustivo del sistema. La interfaz de la IA comenzó a parpadear con una suave luz azul mientras comenzaba la comprobación. Observó atentamente el progreso del diagnóstico, mientras su mente analizaba a toda velocidad los posibles escenarios. La pantalla mostraba un análisis exhaustivo de las principales funcionalidades de la IA. Procesamiento de datos, algoritmos de toma de decisiones e integraciones de redes neuronales. Cada sección informaba con un indicador verde que indicaba que todos los sistemas estaban en condiciones óptimas. Bien, murmuró Tony para sí mismo, con una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios. Respiró profundamente y sintió una oleada de adrenalina. Esto era todo. La culminación de incontables horas de trabajo, la fusión de tecnología de vanguardia y su propio genio.
Tony abrió el script final, un bloque denso de código que integraría las capacidades de aprendizaje autónomo de la IA. Revisó cuidadosamente cada línea, asegurándose de que no hubiera errores ni redundancias. Satisfecho, escribió el último comando, moviendo los dedos con precisión segura. Ahora, veamos si estás listo para cobrar vida, dijo Tony en voz baja, presionando la tecla Enter. La sala pareció contener la respiración mientras el código se compilaba y ejecutaba. La interfaz de la IA brilló más y las pantallas se llenaron de flujos de datos dinámicos, lo que indicaba que la IA estaba activando e inicializando sus procesos. Por un momento, hubo silencio. Luego, una voz tranquila y articulada llenó la habitación. Inicialización completa. Todos los sistemas están operativos. ¿En qué puedo ayudarlo, Tony? Tony no pudo evitar sonreír. Lo había logrado. Su IA estaba viva, completamente funcional y lista para enfrentar los desafíos que le presentara. Reclinándose en su silla, Tony se permitió un breve momento de triunfo. Luego, incapaz de contener su emoción, saltó de su asiento y comenzó a bailar alrededor de su laboratorio, cantando. Lo hice, lo hice, lo hice. Balanceó los brazos antes de rodar hacia atrás nuevamente. Tos. Tony se dio la vuelta lentamente y vio a Jarvis de pie junto a la puerta, mirándolo divertido. No me haga caso, joven amo, solo me estoy aclarando la garganta. Puede volver a lo que estaba haciendo. Tony se quedó allí, un poco avergonzado, antes de sacudir la cabeza. No iba a dejar que eso le impidiera celebrar. Oye Jarvis, ¿adivina qué? Jarvis arqueó una ceja, esperando a que continuara. Tony se señaló a sí mismo con los pulgares. ¿Adivina quién tiene 2 pulgares e inventó una IA? Tony sacudió los pulgares para sí mismo mientras flexionaba los brazos. Este tipo. Friday, preséntate a Jarvis, dijo Tony con aire de suficiencia. Buenas tardes, Edwin Jarvis. Soy Friday, asistente digital y inteligente de reemplazo femenino joven. Es un placer conocerte, dijo una voz robótica femenina. Ah, hola, Friday, dijo Jarvis, sin saber qué decir ya que acababa de usar su nombre completo. Jarvis suspiró. Joven maestro, realmente te has superado a ti mismo. Tony siguió luciendo presumido. Lo sé, lo sé. Elógiame más. Eres increíble, maestro. Eres fantástico. Eres fenomenal, continuó elogiándolo Friday con su voz robótica, haciendo que Tony inflara el pecho de orgullo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Fuego. Fuego. Jarvis. ¡Ayuda! Gritó Tony mientras corría por su laboratorio. Jarvis apareció con un extintor y rápidamente apagó las llamas en la estación de trabajo de Tony. Tony tosió y le dio una palmadita en la espalda a Jarvis. Jarvis, ¿qué harías sin ti? Te suicidaste, dijo Jarvis con una mirada cansada. Lo más probable, asintió Tony en señal de acuerdo. Viernes, ¿cuántos fracasos fueron esos? Preguntó Jarvis. 151, respondió la voz femenina robótica. Joven maestro, ¿cómo es que ya no estás desanimado? Cualquier niño de 7 años que conozco habría hecho un berrinche y se habría dado por vencido a estas alturas. Tony miró a Jarvis de forma extraña y retrocedió un poco. ¿Conoces a otros niños de 7 años aparte de mí? ¿Por qué te reúnes con ellos? Jarvis mantuvo una cara seria y se volvió hacia la puerta. Me voy. No, 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 Jarvis, solo estoy bromeando. Vamos, amigo, sabes que solo estaba bromeando. Además, sabes que no puedo estar aquí sin ti. Y la razón por la que no me doy por vencido es simple. El camino al éxito se construye sobre los ladrillos del fracaso, como siempre digo. Cada error que cometo me acerca cada vez más. Además, el siguiente es el final, el siguiente es cuando lo complete, simplemente lo sé. Ya tengo todo listo. Jarvis asintió. Es un dicho muy bonito, joven maestro. Gracias, Jarvis, sonrió Tony. La puerta de su laboratorio se abrió y apareció Howard. Prepárate, Tony. Vamos a una fiesta. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta? Tony inclinó la cabeza confundido. Una fiesta organizada para David Yield. Ha ganado un premio Nobel y, como somos colaboradores, tenemos que estar allí para mostrar nuestro apoyo. Ah, está bien, Tony le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Me prepararé entonces, viejo. Howard asintió y salió del laboratorio mientras Jarvis miraba a Tony de forma extraña. ¿Qué? Preguntó Tony. Habría esperado que hicieras un berrinche o algo así. Tony puso los ojos en blanco. Papá ya me ha dado tanto. Sería un error de mi parte empezar a quejarme cuando me pide algo a cambio, aunque sea poco.
Jarvis pareció sorprendido y puso una mano sobre la cabeza de Tony. ¿Qué estás haciendo? Comprobando si estás enfermo. Eso fue sorprendentemente maduro de tu parte, joven amo. Tony le dirigió una mirada directa y le dio un golpe en las manos. Te odio. Jarvis solo sonrió. Yo también te amo, joven amo. Tony puso los ojos en blanco de nuevo y se alejó para prepararse. Viernes, modo ahorro de energía activado. Todo se oscureció y Tony se vistió con un pequeño smoking con una pajarita negra y gafas de sol negras. Se lamió el dedo, se lo pasó por las cejas y lo presionó con el dedo en el espejo. Oh, sí, cariño, todavía lo tienes, dijo con una sonrisa encantadora. María entró y parpadeó ante las acciones de Tony. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas, mi hermosa madre? Admirando la mayor creación de Dios. Realmente necesito que te revisen para ver si realmente tienes un caso de narcisismo, bromeó María. Ahora vamos, Jarvis está esperando con el auto afuera. No me extrañes demasiado, le dijo Tony a su reflejo con un chasquido de dedos. María no pudo evitar reír. ¿Cómo se te ocurren estas cosas, Tony? Jejeje. Pronto salieron y se subieron a la limusina mientras María todavía se reía de lo que había presenciado. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Howard con curiosidad. Deberías haber visto a Tony en el espejo ahora mismo, María contó la escena, lo que le valió una risa a Howard. Entonces, papá, ¿tú y este tal David y él son cercanos? Preguntó Tony. Mucho. Fuimos juntos a la misma escuela de héroes y tuvimos una pequeña rivalidad amistosa, dijo Howard con una sonrisa que recordaba el pasado. Perdimos contacto después de que se convirtiera en el compañero del héroe número 1 de la clase S de Japón. Fue solo recientemente que regresó al lado comercial de las cosas. ¿Eh? ¿Clase S? Preguntó Tony, mirando a Howard confundido. Pensé que este era un mundo de My Hero Academia. No has estado investigando, ¿verdad? Quiero decir, lo he hecho, pero no cuando se trata de héroes. Investigué otras cosas académicas, como ciencia y física, entonces, de nuevo, un héroe de la clase S. Howard suspiró y comenzó a explicar. Todo empezó con Japón. Fueron los primeros en implementar el sistema de clasificación de héroes en algo que llamaron la Asociación de Héroes. Las clasificaciones iban desde C, B, a I, finalmente, la clase S al principio, las personas realizaban exámenes y se las colocaba en las clasificaciones correspondientes. Subían de rango debido a sus acciones y popularidad entre la gente. Cuanto más alto era el rango, más dinero se les pagaba. Por lo tanto, cada vez más personas comenzaron a postularse. Los demás países, al ver el éxito de lo que estaba haciendo Japón, comenzaron a hacer lo mismo. Crearon sus propias asociaciones financiadas por el propio gobierno. Para motivar aún más a los héroes de todo el mundo, todas las naciones celebran un evento llamado Conferencia Mundial cada 10 años, donde muestran los logros de sus héroes de clase S. Los 5 con más logros en el mundo obtienen el título de héroe mundial. Vaya, eso suena realmente genial. Veo cómo usarían eso para motivar a las personas a convertirse en héroes, dijo Tony, un poco impresionado. Howard sonrió mientras continuaba. El héroe con el que trabajó David es uno de los mejores héroes del mundo, Olmigas. Obtuvo el título de héroe mundial durante 3 décadas seguidas. Se dice que ha traído un largo estado de paz a Japón. Se ha convertido en una especie de símbolo de su lugar de origen. Es conocido como el símbolo de la paz. Bueno, eso es horrible, suspiró Tony, sacudiendo la cabeza. María y Howard lo miraron con sorpresa, esperando que estuviera emocionado o tuviera algún tipo de admiración. ¿Por qué es horrible? Preguntó Howard con curiosidad. María también tenía curiosidad y esperaba una respuesta. Incluso Jarvis, que los conducía, estaba escuchando. Solo imagina el caos que se produciría cuando ese símbolo se desmorone o se retire. Una vez que pierdan esa sensación de seguridad, los villanos perderán los grilletes que los mantenían en su lugar. Todos se volverían locos. Los tres parecían sorprendidos por lo que Tony estaba insinuando. Howard se acarició la barbilla y asintió pensativamente. Veo lo que estás tratando de decir. Y tienes razón. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué? Preguntó Tony, mirando a Howard de manera extraña. Me parece que realmente entiendes lo que significa ser un héroe, así que tengo curiosidad por saber si tienes un plan para solucionar la situación, dijo Howard con una sonrisa. ¿Estás preguntándole al chico sin don si tiene una solución para un problema relacionado con los héroes? Preguntó Tony, mirando a Howard como si hubiera perdido la cabeza. Compláceme, Tony, Howard continuó sonriendo. Sé que no tener don no te detiene.
Nunca has visto tu condición de no tener don como una debilidad que te encadena y te impide alcanzar tus sueños. Así que te pregunto de nuevo, ¿cuál sería tu solución? Tony suspiró y se reclinó. Supongo que haré lo que mejor hago. Construiré algo que no se pueda desmoronar, que no se pueda detener, que pueda continuar incluso después de que yo muera. Algo que pueda transmitirse a mi hijo y al siguiente. Howard soltó una carcajada mientras María miraba a Tony con una suave sonrisa. Incluso Jarvis, al volante, tenía una mirada orgullosa. Howard le dio una palmadita en la cabeza a Tony y asintió. Sé que puedes hacerlo, hijo. Sí, no estoy siendo un héroe. Eso parece un problema que pone en riesgo a las personas que amo, así que prefiero seguir inventando. Howard y María siguieron sonriendo, sus expresiones indicaban claramente que no le creían. Sí, piensa lo que quieras. No me estoy haciendo el héroe, dijo Tony mientras se arreglaba el cabello. La limusina comenzó a disminuir la velocidad a medida que se acercaban a una casa grande. No era exactamente una mansión, pero tampoco era modesta. Otros autos se acercaban y entraban personas con ropa y vestidos elegantes. Entonces escucharon la voz de Jarvis por el intercomunicador. Amo, hemos llegado, dijo cuando el auto se detuvo. Jarvis luego dio la vuelta y les abrió la puerta. Tony fue el primero en salir. Se sacó las gafas de la camisa y se las puso, caminando con arrogancia mientras Howard le ofrecía una mano a María. Ambos salieron del auto y siguieron a Tony. Tony siguió caminando con arrogancia, y María y Howard intercambiaron miradas divertidas por sus payasadas. Incluso Jarvis sacudió la cabeza con exasperación mientras iba a estacionar el auto y se les uniría más tarde. Vamos, Tony. Vamos a conocer a David. Escuché que tiene una hija de tu edad. Creo que finalmente es hora de que hagas un amigo, dijo Howard en un tono juguetón. Oh, eso suena como una idea maravillosa, estuvo de acuerdo María, igualmente juguetona. Ja, 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 ustedes son absolutamente divertidos. Y para su información, tengo un mejor amigo. Jarvis es nuestro mayordomo. Él no cuenta, dijo Howard claramente. Jarvis se sentirá herido por esa declaración. Las vidas de los mayordomo importan, dijo Tony cuando entraron. Howard solo suspiró y sacudió la cabeza. María tomó la mano de Tony para que no se perdiera, sabiendo que tendía a deambular cuando estaba aburrido. Ah, veo a David, dijo Howard, guiándolos hacia un hombre con cabello castaño lacio, que vestía un traje y anteojos con marco negro, que hablaba con algunas personas. Una niñita rubia con un vestido azul estaba parada cerca, luciendo aburrida. Tan vivo como él, si no es David, dijo Howard. David levantó la vista y sonrió ampliamente al ver a Howard. Vaya, no has cambiado nada. Se dieron la mano y se abrazaron, dándose palmaditas en la espalda y riéndose. David luego se volvió hacia María e intercambiaron besos laterales antes de abrazarse. María, es tan bueno verte. Es bueno verte de nuevo también, David, dijo María. David luego se volvió hacia Tony. ¿Y quién es este pequeño? Este es mi hijo Howard fue interrumpido cuando Tony dio un paso adelante y le ofreció su mano. Me llamo Anthony Stark. Me complace conocerte. David Shield, dijo David, estrechando su mano con diversión. Debo decir, felicitaciones por ganar el premio Nobel. Semejante hazaña no es algo fácil de hacer, dijo Tony mientras se desprendían del apretón de manos. Gracias. Respondió David, mirando a Howard confundido. Ah, déjame presentarte a... David se interrumpió cuando Tony se acercó a la pequeña niña rubia. Me llamo Stark, Anthony Stark. ¿Puedo tener el honor de saber tu nombre? Preguntó, ofreciéndole la mano. Melissa Shield, dijo la niña un poco tímidamente mientras le ofrecía la mano a cambio. Tony simplemente la tomó y besó el dorso de su mano. Un nombre encantador para una hermosa mademoiselle, dijo, sonriendo encantadoramente mientras sus anteojos se deslizaban un poco por su nariz, guiñándole un ojo. Melissa se puso roja y miró hacia abajo, prácticamente saliendo vapor de su cabeza. David miró a Howard con una expresión apaciguada. Veo que de tal palo tal astilla. Por favor, dile a tu hijo que deje de coquetear con mi hija. Tony, reprendió María. ¿Sí, querida madre? Preguntó Tony confundido. Howard tenía una expresión incómoda. Lo siento por él. Parece que tiene un caso grave de narcisismo sin cura. Como dije, de tal astilla, dijo David con un suspiro. Parece que creaste una copia al carbón de ti mismo. Espera, acabo de entender por qué la gente dice eso. Los humanos estamos hechos principalmente de carbono, por lo que una copia al carbón sería una réplica exacta. Ja, cuanto más sabes, dijo Tony con un dedo en la barbilla.
Melissa, que se había recuperado de su vergüenza, tenía una mirada de asombro. Oh, vaya, tienes razón. Ni siquiera pensé en eso. Lo sé, ¿verdad? Yo tampoco. Se me acaba de ocurrir. Una locura, ¿verdad? Tony asintió mientras Melissa le devolvía el saludo. Parece que se van a llevar perfectamente bien, dijo María con una sonrisa. Howard miró a David con picardía. Parece que pronto nos convertiremos en suegros, David? Por favor, no bromees sobre mi hija. Estás a punto de provocarme un ataque al corazón. María se agachó al nivel de Melissa. Tu nombre es Melissa, ¿verdad? Por favor, sé amable y muéstrale los alrededores a mi hijo. Realmente no sabe cómo hacer amigos. Está bien. Dijo Melissa alegremente. Agarró la muñeca de Tony y comenzó a arrastrarlo. Ven, te mostraré los alrededores y dónde están los otros niños, dijo con tristeza. ¿Por qué la sonrisa triste? Preguntó Tony mientras lo arrastraban. Ah, no es nada. No te preocupes por eso, dijo Melissa, sacudiendo la cabeza. Está claro que no es nada si todos están de mal humor. ¿Cómo se supone que disfrute del recorrido si María está triste? Melissa dejó escapar un pequeño suspiro. Bueno, cuando te presente a los demás, probablemente querrás pasar el rato con ellos y no conmigo. ¿Y por qué haría eso? Preguntó Tony, mirándola confundido. Ya verás, fue todo lo que dijo Melissa mientras llevaba a Tony hacia donde todos los demás niños estaban hablando y mostrando sus tones, riéndose entre ellos. Oye, Dijo Melissa con una sonrisa falsa y alegre. Mira, traje a alguien más. Su nombre es Anthony Stark. Stark como en Stark Industries. Dijo sorprendido uno de los niños mayores, de unos 10 años. Tenía astas de ciervo creciendo de su cabeza y pronto desarrolló una sonrisa arrogante mientras caminaba hacia Tony. Me llamo Harris. Hagámonos buenos amigos, mejores amigos incluso, dijo, extendiendo su mano. Aquí tienes un consejo como tu nuevo amigo. No te juntes con esa perdedora sin peculiaridad de ahí. No querrás contagiarte de su enfermedad, dijo en tono de broma, lo que hizo que los niños a su alrededor comenzaran a reír a carcajadas. Melissa bajó la cabeza con una mirada triste, sosteniendo su vestido azul mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos, tratando de no llorar. Tony solo miró la mano de Harris antes de mirar hacia arriba, sin molestarse en estrecharla. Melissa, eres una guía turística terrible. ¿Qué? Melissa dijo con voz más triste. Se supone que debes mostrarme la parte buena de la fiesta, no la basura. Todos tenían una mirada de asombro, incluso Melissa tenía una expresión de asombro. La sonrisa arrogante en el rostro de Harris vaciló. ¿Qué? Preguntó confundido. Oye, idiota, yo también soy un sindón. Todos miraron a Tony con un dejo de disgusto mientras Harris bajaba lentamente su mano. Realmente no podía hacer nada ya que Tony era de la compañía más rica del mundo. Harris solo pudo burlarse. Vaya, dos perdedores sin don. Ustedes dos prácticamente estaban hechos el uno para el otro. Tony suspiró. Solo tenías que abrir la boca. Tony no dudó mientras golpeaba a Harris en la boca, lo que hizo que Harris se tambaleara hacia atrás y se tapara la boca con sorpresa. ¡Ay! Gritó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Los niños miraron a Tony con horror. Cuando Harris miró su mano y vio sangre, comenzó a llorar en voz alta. Me golpeaste. Sus lágrimas se convirtieron en lágrimas de ira mientras cargaba contra Tony con sus astas. Un don nadie sin don nadie no se saldrá con la suya. Tony simplemente se hizo a un lado y estiró la pierna, lo que provocó que Harris tropezara y rodara por el suelo. Harris luego se agarró la cara mientras comenzaba a llorar aún más fuerte. Tony miró a los demás. ¿Ustedes también quieren un poco? Todos sacudieron la cabeza. Al escuchar la conmoción, los adultos llegaron corriendo. Jadearon de horror al ver a Harris sangrando y llorando mientras los otros niños miraban a Tony con miedo. Abran paso. Escucharon la voz de David, así que se separaron. David llegó corriendo con Howard y María a cuestas. Al ver cómo los niños miraban a Tony con miedo, Howard y María suspiraron. ¿Tony, otra vez? ¿No prometiste detener esto? David los miró con sorpresa. Tony no parecía ni un poco arrepentido. Se estaban burlando de ella y haciéndola llorar. Sabes que no hago esto sin provocación. Tony, Howard suspiró. Melissa salió en su defensa. Tiene razón, solo me estaba protegiendo porque me llamaron perdedor sin don. David asintió con la cabeza y luego se volvió hacia Tony. Gracias por cuidar de mi hija, pero por favor no recurras a la violencia. No puedo prometer eso. Si me sacan de quicio, los golpearé. Tony se encogió de hombros antes de irse. Vamos, princesa, me debes un recorrido. Pero antes de irse, se volvió hacia su padre.
Nos llamó a los dos perdedores sin don que estábamos hechos el uno para el otro. Por favor, ocúpate de eso, padre. Mis pobres sentimientos fueron heridos. Howard solo se burló antes de asentir con la cabeza. Tommy luego se dio la vuelta, viendo a su padre confirmarlo, y se alejó con una Melissa sonrojada siguiéndolo de cerca. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.